Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el enlace desde Chile con Sebastián Ojeda. Él es el CEO de B-Track. B-Track es una compañía con presencia multilatina, si se quiere, está presente en varios países de la región y es un proveedor de software, de soluciones tecnológicas orientadas a los sistemas logísticos. Básicamente trabaja con todos los operadores logísticos, pero también con las compañías de retail que tienen una iniciativa de business to consumer o negocio al consumidor a través de sus plataformas de comercio electrónico. Vamos a entender cómo resuelve B-Track algunos dolores de cabeza que están presentes en este tipo de empresas, en este tipo de soluciones y las perspectivas que tiene dada la presencia en el mercado latinoamericano. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido al mundo empresarial. Hola, muchas gracias por la invitación, Mario. Encantado de participar de este programa para el medio en Perú. No, y encantado de tenerte acá y dar a conocer un poco las soluciones y comprender el modelo de negocio que tienen ustedes. Quisiera empezar la entrevista preguntándote cuáles son las soluciones tecnológicas que ustedes dan para el área logística. Bien, bueno, nosotros como B-Track somos una empresa de tecnología, una empresa de software que ofrecemos nuestro servicio con tal de mejorar la experiencia que tienen las empresas con sus clientes en cuanto al delivery. Queremos mejorar esa calidad de servicio que hay en cada una de las entregas, cosa de entregar esa mejor experiencia post-compra en este canal, especialmente e-commerce, donde últimamente se ha visto altamente intensificado el uso de este comercio. Desde luego, pero para entender mejor, ¿esta experiencia es o está basada en información sobre el estatus del pedido principalmente o va más allá con algunas otras capacidades? Bien, nosotros como empresa, nuestra solución busca dar transparencia al proceso logístico, reducir la incertidumbre y resolver los problemas proactivamente. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Todo lo que pasa en la calle, el estado en ruta, el famoso estado en ruta, de lo que un pedido está camino al destino del cliente, queremos dar transparencia. La gente quiere tener certeza de lo que está pasando con su pedido, tanto si va bien, que es dentro de lo programado, como si hay eventualidades que podrían ser corregidas proactivamente. Entonces nosotros tenemos clientes, perdona ahí Mario, tenemos clientes de distintas industrias, clientes de empresas de retail, de consumo masivo, empresas de transporte, empresas 100% B2B, o sea, que le venden a otras empresas. Cualquier empresa que tenga que hacer distribución de sus pedidos a un cliente, nosotros queremos dar ese mejor servicio con nuestra tecnología para dar transparencia al proceso logístico. Esta transparencia pasa, por ejemplo, por incorporar un tracking visual de dónde está tu pedido o no. Exactamente, tú puedes ver en tiempo real dónde va ese camión con tu pedido, una hora estimada de la llegada, inclusive también podemos enviar notificaciones por distintos medios que te permiten estar informado del estado de la entrega. Incluso te podemos, si eres tú el cliente final, te podemos avisar, por ejemplo, 5 minutos antes de llegar, que tu pedido viene en camino, está en 5 minutos en tu domicilio y con tal conductor en tales condiciones va a ser entregado. Ahora, esta no es una fuente de diferenciación para una empresa logística, por ejemplo. O sea, no debería estar como en el core, en el negocio principal de una empresa logística con sus propios ERPs de gestión. O sea, la empresa de logística están preocupadas de operar a disminuir los costos de sus operaciones. Nosotros estamos orientados a mejorar la calidad de servicio del cliente final, ¿ya? Y efectivamente es algo que las empresas logísticas debieran tener sí o sí. Y nosotros Claro. estamos aportando nuestra tecnología para ayudarlo a eso. Y hay una economía de escala por todo el desarrollo que ustedes han hecho y el despliegue que tienen en la región para que la empresa logística no tenga que desarrollar su propia solución de tracking porque ya está resuelta y ustedes la variabilizan, mejor dicho, esa inversión en tecnología, ¿verdad? Exactamente, ese es el modelo que se llama técnicamente como SaaS, Software as a Service, donde Software as a nosotros service. desarrollamos nuestro propio producto y lo licenciamos para cada empresa que lo necesite. La gracia de esto es que la inversión inicial es prácticamente cero y se adapta a cada tamaño de la empresa porque hay un costo por usuario. Entonces, una empresa que tiene pocos camiones, de acuerdo a su uso, a su consumo. Es por usuario y Conductor.
Claro, pero por usuario tenemos que entender unidad de transporte o persona que está consultando el aplicativo. ¿A qué le llamas usuario como unidad de Al medida? conductor. El usuario sería el conductor. Ok, o sea que si tengo 100 motos, vamos a pagar por 100 motos, pero si baja la Exactamente. demanda o sube la demanda, tendremos 150, pagaremos por 150. Exactamente. Ahora, se me viene un primer reto mental importante y es cómo te conectas con los ERPs tradicionales. Me imagino que han trabajado un sistema, no sé si va por web services o una conexión mucho más integral. ¿Cómo resuelven esa papa caliente? Porque si hay algo en ese minuto que es complicado, es justamente conversar con las diferentes plataformas, que no vamos a nombrar específicamente alguna, pero hay muchísimas plataformas. ¿Cómo hacen ustedes, cómo resuelven eso? ¿Por web services? ¿O metes a una persona de tu organización a entenderle el sistema y a empatar el tuyo con los de los clientes? Bien, bajo O el ambos. entendido que las empresas manejan muchos sistemas tecnológicos internos, los ERP, WMS, en fin, y otras herramientas de control interno. Uh -huh. Dentro del proceso, nosotros entramos de lleno en la pata de estar en ruta. El estado en ruta es una parte del proceso logístico que es muy importante porque ahí influye la calidad de servicio y la última milla. Entonces nosotros tenemos la capacidad bajo unas APIs que se llaman, son plataformas de una interfaz que se comunica con cualquier sistema de la empresa. Entonces podemos conectarnos a cualquier RP, a cualquier WMS y es información bidireccional. Básicamente se carga información a nuestro sistema y nosotros también mantenemos actualizado el sistema propio de la empresa. La empresa necesita tener información total de lo que está pasando. Esa es la pieza base para hacer una mejor gestión. Claro, lo que pasa es que está clarísimo. El único tema es que se enreda más el asunto porque si tú tienes que conectarte con la empresa logística y la empresa logística tiene que conectarte a ti también y a sus propios sistemas con la empresa B2C, o sea, con el cliente que no es el consumidor final, sino es el cliente que compra el servicio para darle servicio a su consumidor final. Y después está el consumidor final que ya entra a una página web y ve el tracking, pero eso ya a nivel de front-end y no hay tanto problema porque todo estará en la nube. Pero esta conexión de tres partes es un poquito a veces complicada, ¿no? Lo hemos hecho, hoy día trabajamos con más de 600 empresas, Ya. promovemos mucho la integración. La integración permite tener información más rica, más enriquecida, por decirlo, más cantidad de datos por cada entrega, y eso te permite tomar mejores decisiones. Y algo Perfecto. que hemos hecho siempre y lo comentamos mucho. Ahora, ustedes están presentes en varios países de la región y Perú viene siendo pues una plaza importante y me imagino que como en otras locaciones el comercio electrónico ha explotado, pero en Perú con mayor presencia o con mayor capacidad, porque, o en un orden de magnitud mayor, mejor dicho, porque hemos estado en una cuarentena sumamente restringida, ¿no? Eh, Coméntanos, por favor, cómo ha sido la evolución del comercio electrónico en general en esta época COVID con relación o en comparación con el pre-COVID. Bien, bueno, nosotros como empresa trabajamos con más de 600 clientes en toda Latinoamérica. Tenemos oficinas propias nuestras en Chile, en Perú, México y Colombia, donde nuestros equipos comerciales se enfocan en captar la mayor cantidad, obviamente, de clientes para el uso de Bitrack con el fin de mejorar la calidad de servicio de sus clientes. En Perú específicamente trabajamos con empresas muy reconocidas como Grupo Gloria, Ripley, Grupo Intercorp, San Fernando, Totus, Charf. Son distintas empresas que operan en Perú y que son marcas bastante reconocidas en ese mercado. Gracias a toda esta información que hemos podido vivir durante la cuarentena, que hemos recopilado de los distintos clientes, hemos visto comportamientos del comercio electrónico específicamente muy distintos en los diferentes países. ¿Ya? Y todo esto tiene que ver con algo que tú mencionas, que las restricciones gubernamentales asociadas a cómo enfrentar la pandemia ha sido distinto tanto en Chile como en Perú, como en Colombia, como en México. El caso de Perú es bien interesante porque efectivamente fue un periodo de cuarentena y confinamiento mucho más restrictivo
que limitó drásticamente el transporte de bienes que no eran de primera necesidad, lo que afectó principalmente muchos de estos clientes que te he mencionado, Ok. y que no pudieron operar. Y eso se notó desde más o menos la segunda quincena de marzo hasta los primeros días de mayo, que fue el transporte vía estos tipos de clientes fue bastante escaso, por no decir nulo en muchos casos. Pero una vez que levantaron la cuarentena, se reactivó fuertemente la distribución, y esto tiene que ver porque había, por un lado, un miedo de la población de acceder al comercio físico, que era un riesgo a la salud, y por otro lado, empezaron a descubrir que el comercio electrónico estaba disponible para atender la demanda del cliente sin arriesgar la vida y la salud de las personas. Entonces empezó un crecimiento explosivo que, si lo comparamos con la primera semana de marzo, que es muy interesante compararlo, la primera semana de marzo es una semana bastante normal dentro Claro. del comportamiento que está llevando el comercio electrónico. Si lo llevamos a una comparación con esa primera semana de marzo, los crecimientos que se alcanzaron fueron de un 200, más de un 200%. O sea, fue un crecimiento que obviamente ninguna empresa está preparada para resistir, y tuvo que generar cambios importantes en la manera de distribuir el producto, en la manera de la capacidad de logística asociada a atender esa demanda. Y hemos visto que se ha ido, el comercio electrónico también ha vivido el crecimiento explosivo de nuevos actores que han entrado a este canal. El mismo caso del Grupo Gloria y San Fernando, que son empresas de consumo masivo, que su realidad normal era vender a una sala de supermercado, vender en el canal tradicional, vender a una empresa. Así es. Y no Sebastián, está, perdóname. sí, De eso quiero hablar, pero permíteme por favor hacer una breve pausa comercial y retornamos con esto y algunas otras preguntas para terminar la entrevista. Un momento. perfecto. Regresamos con más tras la pausa. En Portada, El espacio de conversación y análisis de Canal N. con los personajes que hacen noticia, todos los puntos de vista. Están aquí en Portada. Bien amigos, seguimos con la entrevista con Sebastián Ojeda desde Chile, CEO de B-Track. Sebastián, antes del corte nos estabas comentando un poco que efectivamente estas grandes empresas muy reconocidas, tradicionales, marcas de consumo masivo, que antes tenían presencia a través de los canales tradicionales o canales modernos, hoy día están teniendo una estrategia de acercamiento y de llegar directamente al consumidor a través del comercio electrónico, y por ende consumen también los servicios que tienen ustedes. Te pregunto, ¿este efecto de llegar directamente al consumidor lo estás viendo en otros países? Porque localmente está sucediendo muy frecuentemente que las grandes empresas están poniéndole un pie, definitivamente no ha pasado a ser pues el canal más importante, pero están poniéndole un pie a sus propias iniciativas de comercio electrónico, desintermediando o saltándose la cadena de distribución tradicional. ¿Qué nos puedes decir sobre otras realidades latinoamericanas en relación a este punto? Bien, así como te comentaba, efectivamente empresas que tradicionalmente no estaban atendiendo al consumidor final, sino a través de intermediarios como los supermercados, como que se le llama el canal moderno en Perú, o el canal tradicional, que son los almacenes de barrio, se dieron cuenta que, dadas las contingencias, dadas las limitaciones de acceder a un local, podían ellos mismos llegar directamente al consumidor final. Y ahí es donde descubren este nuevo ámbito, este nuevo canal, que es el canal del e-commerce. Y se fortalece también sobre empresas como Grupo Gloria, como San Fernando, que tienen un surtido amplio de productos que pueden satisfacer en buena parte la demanda de un cliente. Entonces, en una compra por online, pueden satisfacer una gran variedad de productos. Y esta relación, obviamente, genera un interés interesante. Por un lado, acelera todos los proyectos de crecimiento en ese aspecto, porque no estaban preparados para vender online. Y el primer cambio que hicieron fue empezar a hacer pack acotados de un surtido de sus productos.
no eran capaces de ofrecer un canal de e-commerce bien abierto con todos los ítems para elegir, sino ofrecieron, por ejemplo, 4 packs distintos con un surtido que satisfacía en buena parte la demanda del cliente. Esa fue la primera incursión, porque es mucho más fácil monitorar 4 unidades de producto. Entonces, entraron con eso, pero de a poco han ido ampliando esa oferta y han entrado a llegar al consumidor final con su oferta directamente. Y esto lo has estado abriendo en otros países también, en México, en Chile, en donde ha habido esta desintermediación, porque esto es un cambio radical en la manera de conceptualizar los canales de distribución. Hoy día, una nueva empresa que tenía antes pensado armar un canal de distribución tradicional, por así decirlo, hoy día el comercio electrónico pasará a ser su canal por excelencia o prioritario, donde meter recursos y donde meter las balas, como se dicen, para explotarlo. Y también acarrea nuevos métodos de difusión, porque el canal tradicional tienes la línea de la degustación, la línea de la oferta, la línea de el impreso o el mailing o la semana de no sé qué, y ahora tenemos una iniciativa en donde primero tenemos que saber distribuir en packs más chiquitos que lo tradicional, que eran cajas que contenían packs unitarios. Y segundo, tenemos que saber aprender a, digamos, desplegar esfuerzos comerciales que difieren de las realidades anteriores. Porque si antes yo destinaba X% a degustación o a poner a una persona ordenando los displays, bueno, ahora no hay que ordenar displays en la página de comercio electrónico, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que el producto sea degustado por nuestros clientes? Entonces son grandes retos que van a cambiar la formulación estratégica de la distribución. ¿Cómo ves eso en el futuro? Bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que has planteado. Efectivamente, una empresa de consumo masivo que quiera empezar a comercializar sus productos vía e-commerce al consumidor final, no basta con una declaración de intenciones y hacerlo, porque estamos hablando de cambios son profundos en sus operaciones. Tienen un centro de distribución que sabe manejar palets de productos, sabe manejar unidades de empaque y tienen que empezar a mover unidades de productos. O sea, empezar a romper ese empaque y empezar a mover unidades de productos que ya los complica internamente en el centro de distribución. Y también de enfrentarse a entregas periódicas y con un destinatario conocido, que es como el supermercado o el almacén, pasar a entregar a destinatarios desconocidos y que cada vez se enfrentan a situaciones distintas. Entonces, la realidad es bien compleja y esto lo hemos visto en todos los países. En Chile ha crecido muy fuerte el tema del direct to consumer, que esta lógica de empresas de consumo masivo que dan directo al consumidor final. Perú, como ya hemos mencionado, Colombia también. México, en tanto, México ha sido, si comparamos estos 4 países, México ha sido el país con menos restricciones de confinamiento, cuarentena, y ha sido muy flexible en ese sentido. Y efectivamente se nota que ha tenido una evolución distinta, menos acelerada el e-commerce, que lo ha tenido obviamente estos otros 3 países que mencionaba. Lo que pasa, Sebastián, que en México, además de lo que tú mencionas, pretender tener una solución de retail o de consumidor directo, específicamente en el DF, es casi una locura, ¿no? Porque si hay una ciudad que tiene el peor tráfico que el resto es el DF. Entonces, claro, para un gran productor que estaba acostumbrado a despachar pues, a 500 almacenes, ahora tiene que despachar a 5.000 personas o 50.000 personas en un caos de tráfico que debe ser un dolor de cabeza que no quisiera tenerlo, ¿no? Y es muy desafiante para nosotros, créeme que es muy interesante ver el valor que le genera Bitrack en ese sentido, dada la complejidad logística que tiene esa ciudad en particular. Y tomando este punto del valor que le das o la solución al dolor de cabeza que le das a las empresas, ¿esta no ha sido una oportunidad para que ustedes consoliden su servicio yendo a una capa o abarcando una capa más de nivel de servicio? Como por ejemplo, asesorarlos en esta transición de que ya no puedes mover metros cúbicos, sino centímetros cúbicos, y que te cambie pues todo el esquema, porque los operarios están acostumbrados pues, a usar un pallet o un cargadorcito, no sé cómo se le llama, estos patos tradicionales, y ahora pues tienen que manipular cajitas, ¿no?
y una cosa es llenar un camión y otra cosa es poner 5 unidades en una moto. ¿No entran ustedes a tallar a ese nivel, a esa capa de asesoría? Entramos efectivamente, pero no a un nivel comercial. O sea, no es que vendemos esa asesoría, sino nosotros nos transformamos en partner de nuestros clientes. La gran gracia que tenemos es que hoy día trabajamos con más de 600 empresas de distintos rubros y muchas de ellas se parecen en sus operaciones. Entonces, nosotros somos un buen benchmark para aportar a estos clientes, donde les sugerimos ciertas prácticas que vemos que tienen éxito en otros rubros que podrían ser aplicados para un rubro en particular. Sebastián, el tema es súper interesante, pero nos gana el tiempo. Quisiera preguntarte un par de cosas muy importantes. Tal vez lo más importante en esta nueva realidad y los desafíos que tienen estas empresas de llegar al consumidor, y como última línea al final del día, que muchos pueden no haberse dado cuenta aún, es el valor de la información que tienen del cliente final. Porque, por ejemplo, una empresa que hace pañales y que tradicionalmente llegaba a las amas de casa o a las madres con una oferta de pañales a través del canal tradicional o el canal moderno, jamás tenía en su base de datos nombres de apellido y dónde vivían las mamás que compraban los pañales. Hoy día, con esta solución y con este cambio de llegar al consumidor final, la empresa que hace pañales conoce el nombre de la mamá. Conociendo el nombre de la mamá y conociendo qué pañal compra, sabe si el hijo tiene 2 meses o 2 años. Bueno, ya no sé si a los 2 años usa pañal, pero en todo caso podemos reconocer el tracking, la vida útil del cliente. La frecuencia de compra. La frecuencia de compra, si compra semanalmente, etc. Y eso es una información valiosísima. No sé cuánto podrían pagar los grandes fabricantes de pañales por conocer los nombres de las madres. Bueno, como tú dices, estamos efectivamente en la era de la información. Hoy día la información es riqueza. Cómo utilizamos esa información de la mejor manera es muy relevante. Nosotros proveemos esa información que ayuda al cliente a que saque las mejores conclusiones. Nosotros ayudamos también a sacar conclusiones que les permitan mejorar su negocio. Justamente la empresa de retail está muy consciente de esta realidad de conocer el comportamiento del consumidor final, porque tratan de llegar con la mejor oferta, las mejores condiciones a ese cliente. Las empresas de consumo masivo están más alejadas y han descubierto esta posibilidad de traer al consumidor final, tener más información acerca de eso y obviamente volcarlo para tener una mejor experiencia al cliente, al consumidor final. Claro, quedará también pendiente resolver el tema del incentivo, ¿no? De cuál es el incentivo para el consumidor, más allá de los atributos propios de la marca, para escoger tal o cual producto en el mundo de Internet, donde estás al alcance de un clic de la competencia, ¿no? Sebastián, nos ha ganado el tiempo, pero quiero agradecerle el enlace y el tiempo que has dedicado al mundo empresarial para darnos a conocer tu solución B-Track. ¿Nos puedes dar una página web donde la gente pueda entender más sobre las soluciones que venden ustedes? Así es, toda nuestra información de nosotros está en btrack.com. B-Track se escribe como abeja en inglés, Como track, abeja. B-Track, track.com, y ahí está toda la información. También tenemos un canal de YouTube donde hay videos interesantes y cualquier cosa, feliz de ponernos en contacto vía los canales de comunicación que están disponibles. Muchísimas gracias, Sebastián. Bien, Gracias amigos, fue Sebastián Ojeda quien estuvo con nosotros, CEO de B-Track, esta solución en Latinoamérica para mejorar la experiencia logística de los consumidores. Regresamos con más tras la pausa.